Señor. Y es por su gracia, no me estoy tratando de dar, de cogerme la gloria para mí. El Señor nos ayuda en todo. Esta mañana, si usted ve que no lo salude de cerca, usted sabe por qué, ¿verdad? No quiero que a usted le dé esa gripe. Así que un abrazo desde acá. Esta mañana tengo una misión que tal vez no pueda terminar hoy, no sé. Porque como alguien dijo, los sermones tienen vida propia. No es que Dios me cambie el mensaje. De hecho, cuando usted escucha a un predicador que diga, Dios me cambió el mensaje, escape por su vida. Porque no es verdad que después que tú estás preparando un mensaje por una semana, en ese momento, en el púlpito, Dios te va a cambiar el mensaje. Dios es un Dios de orden. Así que, pero los sermones tienen vida propia. Y a veces Dios te dirige a puntualizar ciertas cosas dentro del sermón que el Espíritu Santo quiere que sean puntualizadas. Entonces a veces el sermón se extiende. Porque los pastores no conocen la necesidad íntima del corazón de la gente, pero Dios sí. Entonces por eso a veces los sermones se alargan y eso no estaba en los planes del pastor. Pero en esta mañana la meta es terminar esta carta que ha sido de mucha bendición, por lo menos a nivel personal puedo decir eso. Y esta es una carta muy doctrinal, muy práctica a la vez, pero en estos versículos del 7 al 18 vemos un toque personal del apóstol Pablo. Él menciona a 8 hombres que trabajaron con él en el ministerio durante su encarcelamiento en Roma. Y parecería como que son héroes anónimos, son hombres que estuvieron con él por años. Pero si algo, una de las cosas que me gusta de la Biblia, todo me gusta de la Biblia, pero si hay algo que me gusta es que la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, Dios no esconde las fallas de los hombres. No, están ahí para enseñarnos que son hombres comunes y corrientes, nada especial. Hombres que fallan, hombres que pecan, hombres que si son de Cristo son restaurados por Cristo. Y Pablo aquí expresa una profunda satisfacción al ver cómo estos hombres son usados por Dios en el cumplimiento del ministerio. Son usados poderosamente por Dios. Gentes comunes y corrientes. La mayoría de ellos desconocidos, solo se mencionan y ya. Pero también vemos en esta carta que la verdadera iglesia de Cristo no está dirigida por superministros, ni por estrellas, ni por celebridades. La iglesia de Cristo está formada por hombres y mujeres que se necesitan unos a otros. Hombres y mujeres débiles, necesitados, hombres y mujeres simplemente pecadores, salvo por gracia, nada súper especial. Todos nos necesitamos para seguir creciendo en santidad, para seguir creciendo en amor.
y para ser usados por Dios en la edificación de su iglesia. Recuerda lo que dijo el Señor. Esta es mi iglesia, yo edifico mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero estamos en unos tiempos donde las redes sociales, los medios sociales, el internet, donde la gente quiere enterarse de la gente famosa, ¿verdad? Dentro de ese grupo de gente famosa hay muchos pastores que parecen más bien celebridades de Hollywood por cómo viven, cómo visten. Es un estilo de vida de derroche. No tiene nada que envidiarle a los actores famosos de las películas. Pero también debemos entender que esta es una generación individualista, egoísta. La mayoría de la gente está centrada en sí mismo. Pero la iglesia es un diseño de Dios. Y Él la diseñó de tal manera que nos necesitemos unos a otros. Delante de Dios no hay alguien más importante que otro. No lo hay. No lo hay. Es verdad que hay algunos que nos toca la tarea de estar en el frente, pero hay del pastor que sienta que es superior a esa hermanita o ese hermanito que vive constantemente en oración. Esa es la iglesia, hermano. Todos en el cuerpo de Cristo nos necesitamos. Así que al llegar al final de esta carta, se nos cuenta un poco sobre este grupo de hermanos. Y esto añade un toque personal a esta carta tan doctrinal. Y aquí vemos el profundo amor del apóstol Pablo por estos hermanos que tenían tal nivel de lealtad y amor por este hombre. Tal vez tú has escuchado la frase: yo no le sirvo a hombres. O dicha de otra manera, yo no sigo hombres. Bueno, esa frase mundana está establecida sobre una mentira. Nadie puede decir eso y decir que es cristiano. Además, piensa esto. Si tú dices que no sirve o no sigues hombres, estás mintiendo, porque por lo menos te estás siguiendo a ti mismo, que eres un hombre o que eres una mujer. Estás siguiendo tu camino, tus ideas, te estás siguiendo a ti. Así que echemos a un lado eso. Para Pablo estas personas son indispensables. Son las personas que han estado haciendo posible su ministerio. Y tú dirás: Pablo, el que estuvo 14 días en el tercer cielo, el hombre que tenía todos los dones espirituales. Sí, Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el que podríamos decir que es el arquitecto doctrinal de la iglesia, el apóstol Pablo. Pero él no podía hacerlo solo. Nadie puede hacerlo solo, ni los mejores hombres, ni siquiera el apóstol Pablo. Él tenía que contar con la ayuda de estos compañeros de ministerio. Y ellos lo apoyaron. Siempre ha sido así, hermano. No hay tal cosa como superhombres. Si vemos la historia, por ejemplo, de Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores en su época, él en Inglaterra, con una iglesia de miles y miles de personas. Sin embargo, le preguntan: ¿cuál fue el éxito de tu ministerio? Él dice, él lleva a esa persona al basement de la iglesia y allá había un grupo de hombres y mujeres orando. De nuevo, anónimos. Personas que nadie veía al frente, personas que
tal vez no tomaban parte en el servicio público, pero mientras él predicaba, ellos estaban orando. Vemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, lo que fuera la primera iglesia después de la iglesia en Jerusalén, y Dios establece 5 líderes en esta iglesia: a Bernabé, a Simón, llamado Niger, a Lucio, Manaén y a Pablo. 5 hombres. Ellos servían al Señor en la iglesia de Antioquía, y cuando Dios llama a Pablo al ministerio, el Espíritu Santo dice: apartarme a Pablo y a Bernabé. De los 5 sacó 2. Porque la misma Biblia establece, son mejores 2 que 1, porque si uno se cae, ¿qué dice? El otro lo levanta. No hay tal cosa como lobos solitarios o llaneros solitarios. Así que él nunca ejerció su ministerio solo. Él siempre necesitaba la ayuda de alguien. Repito, un hombre tan preparado, un hombre tan lleno de dones, pero nunca podía hacerlo solo. Así que tenemos este texto que nos enseña a tener compañeros en el servicio, a no vivir vidas solitarias. Y aquí hay 8 nombres, de hecho hay como 10 nombres para las hermanas que piensen tener bebés. Hay unos nombres bien interesantes aquí que usted va a ver en el desarrollo del mensaje. Pero veamos el contexto. Pablo está prisionero en Roma. Él estaba en el primero de sus encarcelamientos. Ya en el segundo lo van a ejecutar. Le van a poner la cabeza sobre un tronco y se la van a cortar. Y Pablo tiene algunos hermanos con él, y él nos da unos detalles de estos hermanos. Durante este tiempo él escribe la carta a los Colosenses, esta carta que estamos terminando, alrededor del año 60 después de Cristo. Y estas son personas muy especiales en su vida. Estos hermanos estaban dispuestos a pagar el precio por servir a Cristo. Es algo que escasea en esta época de tanta comodidad. Hermano, asociarse con un prisionero en la época de Pablo, ser asistente de un prisionero, no era una posición envidiable. Lo más seguro que usted terminaba en la misma posición de ese preso. Usted terminaba preso. Había que pagar un precio. Así que veamos brevemente estos hombres. El número 1 es Tíquico, versículos 7 y 8. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. He enviado a Tíquico. El nombre Tíquico significa afortunado. Hermanos, trabajar al lado de un hombre de Dios siempre es una bendición. Siempre es una bendición. No sabemos mucho sobre este hombre. Este hombre no es mencionado muchas veces. Solo se menciona 5 veces en la Biblia, de una forma muy breve. La primera es en Hechos capítulo 20, versículo 4. En Hechos 20 el apóstol Pablo está en Éfeso, está terminando su tercer viaje misionero y tiene un plan. ¿Cuál era su plan? Su plan era colectar una ofrenda en las iglesias de Tesalónica, en la iglesia de Filipenses y en la iglesia de Corinto. Usted puede ver eso en 2 de Corintios 8 y 9 en su casa. Pablo quiere tomar una ofrenda de estos hermanos, que de hecho dice 2 de Corintios 8 y 9 que eran hermanos extremadamente pobres, pero ellos querían enviar una ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Note algo más. La iglesia de Filipenses, la iglesia de Corinto y la iglesia de Tesalónica eran iglesias gentiles, en su gran mayoría formadas por
personas que no eran judíos. Pablo quería, por decirlo así, matar dos palomas de un tiro. Él quería bendecir a los hermanos pobres de Jerusalén, pero además promover la unidad entre gentiles y judíos. Esa era la mentalidad de Pablo. Y en Hechos 20 vemos que él toma consigo a un hombre llamado Tíquico. Ahí aparece por primera vez, cuando se une al apóstol para ir a Jerusalén. Así que es un hombre con corazón de siervo. Acompáñame a llevar esta ofrenda. Recuerde, llevar una ofrenda en medio de caminos peligrosos, ladrones, generalmente a pie, largos caminos, terribles caminos. Pero Tíquico está dispuesto a dejar su casa, sus amigos, su iglesia local, todas sus comodidades, para acompañar a Pablo, para ir a bendecir a hermanos pobres de otra nación, hermanos que no conocía. Porque es muy fácil decir, yo quiero bendecir a fulano, yo lo conozco, pero salir a bendecir hermanos que tú ni siquiera conoces. Alguien dijo, yo amo la humanidad. Es una frase muy común, amamos la humanidad. Lo difícil es amar al ser humano. Yo amo la humanidad. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Yo amo toda la humanidad. Lo difícil es amar a la suegra que se está quedando en casa. O a la esposa cuando te pelea, ¿verdad? O al esposo. O a los hijos cuando se ponen de malcriado. O al compañero de trabajo. O al jefe. A eso es que es difícil amar. Tíquico amaba hermanos desconocidos. Y un viaje en aquella época no era, voy a comprarme un ticket por internet, me monto en el avión, pega el avión, me monto en otro y vuelvo a casa. No. Era un viaje difícil. Era difícil. Y no solo eso. Si leemos el contexto de Hechos 20, vemos que el Espíritu Santo le había dicho que había peligros que los esperaban en Jerusalén. No que le dijo un pseudo profeta de los de ahora. No. El Espíritu Santo les mostró que había peligro en Jerusalén. ¿Qué te parece? Hay peligro en Jerusalén, pero Dios quiere que vayas. Tíquico dijo, sí, yo voy. Estos hombres no vacilaban, ellos iban. De hecho, desde que llegó Pablo a Jerusalén, lo primero que hicieron fue echarle mano, lo apresaron. Y muchas personas dieron dinero para llevar a Jerusalén, pero Tíquico se dio a sí mismo. Él. Así que vemos a Tíquico que está con Pablo. Luego lo vemos en Tito, capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo le da instrucciones a Artemas o a Tíquico de que se encarguen de la iglesia en Creta en ausencia de Tito. En 2 de Timoteo 4:12, Pablo envía a Tíquico para que se quede a cargo de la iglesia en Éfeso en ausencia de Timoteo. Así que aquí vemos un hombre que no solo es acompañante de Pablo para una misión peligrosa, sino que él ha desarrollado una carrera como pastor interino, sustituyendo a dos grandes pastores, a Tito y a Timoteo. Vemos en 2 Timoteo 4 que Pablo le dice a Timoteo, quiero que vengas a estar conmigo. Quiero que estés aquí, tráeme los libros, tráeme el abrigo porque está frío. Eso está al final de 2 Timoteo, capítulo 4. Pero Pablo no solo sabe que es el invierno de ese año, él sabe que es el final de su vida. Y él le dice,
él le dice a Timoteo, ven, tráeme los libros, tráeme el abrigo que dejé allá. Y entonces él dice, te envié a Tíquico para que mientras tú vienes, él se quede en la iglesia. No sé si usted está entendiendo. Estamos hablando de un hombre desconocido, pero este hombre reflejaría el carácter de Pablo, la vida de Pablo y la enseñanza del apóstol Pablo. Él era un mensajero, él era un acompañante, él era un pastor. Él era lo que Pablo le dijera que fuera. Él era un siervo. Es un siervo. Dios quiere que tú seas eso y que yo sea eso, un siervo. Nunca vemos que Tíquico argumenta, no vemos señales de ansiedad o desobediencia, siempre haciendo lo que Pablo le decía que hiciera. Él tenía un corazón servicial. Por eso en el versículo 7 Pablo lo llama amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo amaba a Tito y a Timoteo y él quería terminar su vida al lado de esos hombres. Tito era pastor de las iglesias en la isla de Creta. Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y aquí vemos un hombre que comenzó como mensajero y terminó sustituyendo a estos hombres. Él se puso a disposición del apóstol. Pero si vamos un poco atrás, ahora está en Roma. Ahora está acompañando a Pablo en Roma. Y Pablo escribe Colosenses. Y ahora Tíquico va a ser mensajero otra vez. Usted dirá, ¿qué pasó? Lo degradaron. De pastor a mensajero. No, él no protesta. Él ahora va a llevar la carta de Colosenses a los hermanos de Colosas. Es un siervo. Él será mensajero otra vez. Él volverá a ser pastor, no sabemos. Pero él va a llevar la carta a Colosenses. Y créame que el viaje de Roma a la Odisea y Colosas es un viaje largo, peligroso. Tenías que cruzar de Italia, de ahí de Colosas a Italia a pie. Tenías que navegar por el mar Adriático, luego tenías que cruzar Grecia y navegar por el mar Egeo. Caminar de nuevo, llegar a Mileto, subir por el empinado valle del río Licus y llegar a la Odisea. Era un viaje de días y días y días incontables. Un viaje terrible. Pero él tenía que llevar una carta, la carta a los colosenses. Ahora él vuelve a ser mensajero. Y si tú lees Efesios 6:21, te das cuenta que él también fue el mensajero de esa carta. Él llevó la carta de la iglesia de Éfeso. Aquí vemos un esclavo de Cristo. Hermanos, éramos esclavos del pecado. Si tú eres cristiano, tú sabes eso. No estoy diciendo cuán malo tú has sido. No, eras esclavo del pecado. Puede ser que Dios te sacara de ser catedrático universitario, te sacara del pecado o te sacó de una barra, no sé. Esclavos del pecado. Todos somos y estamos bajo esa misma cualificación. Pero ahora somos esclavos de Cristo. Eso es lo que somos. El misionero David Livingstone dijo, Señor, envíame a donde quieras. Solo te pido que vayas conmigo. Coloca en mí la carga que quieras. Solo te pido que me sustentes. Corta toda atadura, excepto
la que me une a tu servicio y a tu corazón. Ese debe ser el espíritu de un siervo. Ese debe ser el espíritu de un siervo. Así que Tíquico, el desconocido Tíquico, compañero de viaje de Pablo, pastor interino de la iglesia de Creta y de la iglesia de Éfeso, sustituyó a Tito y sustituyó a Timoteo. Ahora es el mensajero, él es el que lleva la carta a Colosenses, la carta a Éfeso, pero también aparece otra carta, la carta a Filemón. 3 cartas. Así que si podemos estudiar la carta a Colosenses, la carta a Éfeso y la carta a Filemón, es gracias a Dios y gracias a un hombre que Dios usó llamado Tíquico. Él se veía como un siervo, como un esclavo de Cristo. Sin refunfuñar, sin orgullo. Él estaba disponible para lo que fuera. Este hermano no tenía ninguna credencial. No tenía ningún seminario. Él no fue criado a los pies de Gamaliel como Pablo. No sabemos de ningún gran sermón que él predicara. No hay frases célebres de Tíquico en Google. Si usted busca frases célebres de Tíquico, no aparecen. ¿Quién es Tíquico? Para el mundo, nadie. Para Cristo, alguien muy preciado. Alguien que arriesgó su vida, alguien que dejó la comodidad, alguien que dio todo lo que tenía y se dio a sí mismo por servir a Cristo. Él era el enviado personal del apóstol Pablo. Y él dice 3 cosas. Dice que es un hermano amado. Amado de Dios, amado del hombre más amado de esa época, que era Pablo. Dice que era un ministro fiel. Y cuando usted oye la palabra ministro hoy en día, usted piensa que eso es algo que da mucha relevancia. No, ministro es esclavo. Es siervo. Cuando dice fulano es un ministro, entienda lo que está diciendo, fulano es un esclavo, un servidor, un siervo. Y este es un hombre que estaba cerca del corazón del apóstol. Dice, él es consiervo en el Señor. Consiervo, era un esclavo junto al esclavo Pablo. De hecho, eso es lo que somos. Los cristianos somos consiervos unos con otros. No hay tal cosa como lugares de prominencia, no hay tal cosa como estrellas, protagonistas. Así que Pablo envió a Tíquico y con él estas 3 cartas. Pero además dice el versículo 8, escuche esto, ¿para qué él lo envía? Para que conforte vuestros corazones. Aquí vemos el corazón de este hombre. La palabra confortar es estimular, es reanimar, es alentar, es consolar. ¿Cuán necesarios son esos hermanos? En el culto de preguntas y respuestas, alguien preguntó sobre el desánimo. Y yo le decía, todos somos tocados alguna vez por el desánimo. El asunto es que Dios usa hombres y mujeres para animar a los que están desanimados. Algunos dirán, oh, el que me da ánimo es Dios. Sí, eso es verdad, en principio es Él que nos da ánimo, pero generalmente Dios usa otros hermanos para darte ánimo. Cuando tú ves hermanos que se preocupan por tu salud, y estoy hablando en sentido general, eso da ánimo. Cuando tú ves hermanos que si no tienes casas te ayudan a buscar casa, eso da ánimo.
eso te da vigor para seguir. Cuando tú ves jóvenes que no quieren irse de vacaciones porque quieren servir, esos ánimos, wow, si yo que soy el pastor estoy desanimado, pero mira esta. Y eso tú lo ves en las iglesias. Gente que con sus actitudes y acciones animan a otros. Así que ese era Tíquico. Vamos a conocer otro hombre, Onésimo. Mira qué nombre precioso, ¿verdad? Te lo recomiendo, David. ¿Dónde está María? Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, él os lo hará saber. Ahora, este es un hombre con un pasado terrible. Este es el hombre con un pasado terrible. Y es genial saber que puede tener un pasado terrible y aún así ser usado por Cristo. Y la vida de Onésimo se relata en la carta a Filemón. Y entendamos algo, Colosense fue escrito para la iglesia de Colosas. Pero Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas. Era un hombre adinerado, era uno de los líderes, parece, de la iglesia de Colosas. Y lo más probable es que la iglesia de Colosas se reuniera en la casa de Filemón. Es probable, porque en Filemón 2 dice la iglesia que está en tu casa. Filemón se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo. O sea, estamos hablando de Onésimo, pero tengo que explicar quién es Filemón primero para que entendamos el historial de este hombre. Filemón 19, Pablo le dice a Filemón, tú mismo te me debes a mí. Él era un hombre rico, tenía muchos esclavos. Y uno de los esclavos que él tenía era un hombre llamado Onésimo. Y Onésimo se escapó. No quería ser esclavo de Filemón. Huyó. Cuando un esclavo huía y lo atrapaban, lo mataban. Esa era la condena. Había que matarlo. Pero Onésimo se escapó y arrancó para Roma. Él hizo el viaje hacia Roma. Parece que también les robó, porque dice Filemón 18, si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, le dice Pablo. O sea que aquí vemos dos cosas, el hombre se le escapó y el hombre les robó. Así que aquí vemos que Pablo trae a Cristo a Filemón, pero también él trae a Cristo a Onésimo. Por razones que solo la providencia de Dios entiende. 2 millones de personas en Roma, y de esos 2 millones, esos 2 van a parar al ministerio de Pablo. Uno es Filemón y otro es Onésimo. No sabemos qué hizo Onésimo, qué hizo Filemón, pero los dos cayeron en las manos de Pablo. Pero no sabemos tampoco qué hizo este Onésimo para caer preso en Roma. No sabemos. Lo cierto es que cae en la cárcel de Pablo. Y ya usted sabe la historia. Ahora en Filemón, versículo 10, es una pequeñita carta. Por favor, léala, es un capítulo. Daría vergüenza que usted llegue al cielo y se encuentre con Filemón y con Onésimo y no sepa quiénes son. Léala, es cortitica. Léala en su casa.
que te diga, oye, ¿y tú no oíste hablar de mí allá en la iglesia? Yo soy Onésimo. Yo era el tiguerazo que le robé a Filemón y salí corriendo para Roma. Onésimo, yo no he oído hablar de ti. No me dieron esa clase. En el versículo 10 de Filemón, Pablo le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo. Ahora lo llama mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Wow. Filemón, yo sé que Onésimo escapó. Yo sé que te robó, pero no lo mates. Él se escapó como esclavo, pero ahora está regresando como tu hermano en Cristo. Wow. Te estoy enviando a Onésimo, pero ahora como hermano en Cristo. Te estoy enviando a uno que era inútil, pero que ahora es útil en el ministerio. Vamos a leer algunos versículos de esta carta. Filemón 1, 13 al 18 dice, yo quisiera retenerle conmigo, hablando de Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Pablo le escribe la carta para pedirle y casi ordenarle a Filemón que acepte a este esclavo que regresa y que ahora es un hermano. Es un hermano. Olvídate de su background. Es un hermano. John MacArthur dijo, hablando de este texto, Cristo se asegura de que un hombre con un pasado tenga un pasado que ha pasado. Cristo se asegura de que un hombre con un pasado tenga un pasado que ha pasado. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 6, 11, y esto erais algunos. O sea, algunos eran esto, algunos eran aquellos. Por decirlo en una sola palabra, pecadores. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que en esta carta Filemón, Pablo le llama mi hijo Onésimo. Y aquí en Colosenses 4:9 él lo llama amado y fiel hermano. Amado y fiel hermano. Qué bueno que alguien diga eso de ti. El amado y fiel hermano. Yo recuerdo cuando Dios nos permitió comprar este edificio, que una de las personas que firmó tenía 26 años con el pastor, con el obispo que nos vendió, 26 años. Decía, yo vivo en Bailan y siempre he viajado de Bailan aquí. 26 años. Onésimo es una ilustración clara de 2 de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Onésimo fue una ilustración viva del poder transformador de Cristo. Recuerda, el que te justifica, te santifica. Y el que te santifica,
te va a glorificar un día. Pablo también era un hombre con un pasado pecaminoso. Él perseguía y encarcelaba y mataba a los cristianos. Así que él se identificó. Cuando usted le predique el evangelio a alguien, no le predique desde un estandarte de super santidad, porque eso es falso. Predíquele como un moribundo a otro moribundo, como un pecador redimido a otro pecador no redimido, que necesita lo mismo que tú necesitas. Necesitas el evangelio salvador de Cristo. Y quieres escuchar algo súper interesante. Hay una carta escrita por Ignacio. Ignacio fue uno de los primeros padres de la iglesia primitiva en la era del Nuevo Testamento. Y en esa carta hay evidencias de que Onésimo pasó a ser pastor de la iglesia de Colosenses. Wow. Se convirtió en su pastor. De esclavo fugitivo de Filemón, pasó a ser el pastor de Filemón. Eso solo lo hace Cristo, hermano. Eso solo lo hace Cristo. Así que aquí vemos un hombre con un corazón de siervo y un hombre con un pasado terrible. Y en ambos casos hay algo común. Ellos se decidieron a servir. A servir. A servir a Cristo. Ellos no andaban buscando publicidad. Ellos no andaban buscando reconocimiento. Ellos andaban buscando servir al Cristo que los salvó. Hermano, que esa sea tu motivación. Servirle a tu hermano. Sí, ese hermano que tú sabes que tiene muchísimos defectos igual que tú. Servirle a tu hermano, a tu hermano que se ve tan imperfecto, sí, pero ese hermano fue lavado con la sangre de Cristo igual que tú. A tu hermano que tú sabes que cojea de un pie, sí, pero tú cojeas del otro. A tu hermano que es tu familia por los siglos de los siglos. A tu hermano que estará en el mismo cielo al que tú vas. Sírvele a tu hermano. Ama a tu hermano. Que ese hermano pueda decir, mi amado y fiel hermano en Cristo. Esa es la actitud que une a la iglesia. Si nos servimos unos a otros, si nos dedicamos a servirnos unos a otros. Si buscamos enterarnos de las dificultades de otros para servirle y ayudarlos. No para salir a publicarlos. Mi hermano está en tal dificultad. Yo quiero ayudar. Tú dirás, no, yo no tengo seminario, yo apenas aprendí a leer. Bueno, Onésimo ni eso. Por lo que yo veo aquí, él aprendió a robar y a correr. Pero Cristo lo encontró en la cárcel de Pablo. Y ahora era útil en el ministerio. Y aunque no podemos afirmar 100%, pero según esta carta llegó a ser el pastor de esa iglesia. Es verdad, todos no van a ser pastores, todos no van a ser evangelistas, todos no van a ser maestros, pero todos debemos ser siervos.
ese espíritu individualista de esta época debe desaparecer. Me da tristeza porque no solo son los jóvenes, también los adultos. Vivimos como en una burbuja. Y hay mucha necesidad. Aún en una iglesia como esta hay mucha necesidad. La primera, necesidad de oración, urgentemente. Pero no oración superficial, vana, no, oración específica. Y para tú orar específico, tú tienes que conocer los problemas de los hermanos. Ahora, que no te vayan los hermanos a coger miedo porque conocen que tú tienes problemas con un miembro de tu cuerpo tan peligroso llamado lengua. Que no te cojan miedo, que puedan abrirte el corazón, porque saben que lo único que vas realmente a hacer es a orar. Oh, que eso pase aquí en esta iglesia, hermano. Que eso pase entre nosotros. Que el amor entre nosotros no sea fingido. Que el amor entre nosotros sea real. Yo quiero terminar con un texto. Juan 12, 25 y 26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así dice el Señor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Allí también. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oh, hermano, que el Señor nos ayude. Y si tú estás sin Cristo, recuerda que tú no vas al cielo por comenzar a hacer buenas obras. No. Cogiste el camino equivocado. Tú vas al cielo por gracia, por creer en Cristo. Tú vas al cielo por poner tu confianza en Él. Tú vas al cielo por arrepentirte de tus pecados y venir humildemente ante Él. Oh, que el Señor nos ayude. Que el Señor ayude nuestras vidas a dedicarlas a Cristo. A dar todo lo que somos y lo que tenemos por nuestros hermanos. Por el Evangelio de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por usar hombres como Tíquico